Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro Durantia. Es la séptima de los conceptos básicos. Seguimos en el prólogo del libro Durantia. Estamos en el epígrafe 7, el Ser Supremo, de dicho prólogo. Es la página 10 del libro regular, a mitad de página. Y bueno, pues lo que vamos a ver hoy es así como para empezar a contarlo, es complicado. Pero bueno, ya hemos adelantado en sesiones anteriores que, por dar una explicación previa y que cuando empecemos a leer se comprenda, que el Ser Supremo es un reflejo en la realidad finita, la realidad imperfecta y relativa, lo que en un curso de milagros se conoce como el sueño, es un reflejo de las deidades existenciales, de la realidad absoluta, infinita y eterna. Es un reflejo de el Padre universal dentro del sueño que va creciendo. Es una deidad experiencial, es una manifestación del yo soy experiencial, a diferencia de las manifestaciones absolutas del yo soy, que son existenciales, que son esas 6 manifestaciones, 3 actuales, segunda fuente y centro, Hijo eterno, tercera fuente y centro, Espíritu infinito, el paraíso fuente y centro. Esas son las 3 deidades existenciales actuales. Pero como el sueño surgió para poder sostener la apariencia de realidad finita o subrealidad o pseudo-realidad o directamente, como dice un curso de milagros, la irrealidad del sueño, para poder sostenerla hubo otras 3 manifestaciones del yo soy, existenciales también, pero potenciales, no actuales, que son los 3 absolutos: el absoluto universal, el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. Entonces, la primera fuente y centro, Padre universal, personalización del yo soy, se manifiesta en 3 deidades existenciales actuales allí y 3 deidades existenciales potenciales aquí. Y de esa forma se puede sostener la coexistencia de la realidad única y absoluta de allí con la irrealidad finita, imperfecta y relativa de aquí. ¿De acuerdo? De manera que cuando surge el sueño, digamos que las deidades existenciales actuales, Hijo, Espíritu y Paraíso, espíritu, mente y materia, ¿de acuerdo? Revelación del espíritu del Padre, de la mente del Padre y del poder físico del Padre dentro del sueño, esas 3 deidades actuales, de ellas emerge la potencialidad dentro del sueño y son esas otras 3 deidades existenciales potenciales. Precisamente al surgir el sueño, al surgir
la pseudo-realidad finita, hay dos movimientos. Y de la combinación de esos dos movimientos surge la posibilidad de que coexistan la realidad absoluta y la irrealidad finita. Hay un movimiento que es desde allí hacia adentro, que es que los actuales se hacen potenciales. Los actuales es que lo son todo ya, pero tienen que relativizarse dentro del sueño. Y ahí surgen esas tres deidades, existenciales también, absolutas también, pero potenciales. Esas tres deidades potenciales llevan un movimiento hacia adentro, de aquí a allí. Está el movimiento de allí a aquí, de fuera del sueño a dentro del sueño, y el movimiento de aquí a allí, de dentro del sueño afuera del sueño, de dentro del sueño a fuera del sueño. Dos movimientos. Bien. En el encuentro de esos dos movimientos surge el reflejo del Padre Universal dentro del sueño, que es el Ser Supremo. El Ser Supremo es lo máximo que nosotros podemos comprender mentalmente de Dios, porque nosotros somos seres finitos, somos fragmentos del soñador, potenciales, que algún día llegaremos a ser actuales en divinidad. Nuestra personalidad alcanzará la personalidad modelo del Hijo eterno. Algún día, pero tiene que alcanzarla mediante los logros, mediante la perseverancia, mediante el aumento de la fe. Todo eso irá aumentando nuestros valores espirituales hasta que cada una de nuestras personalidades alcance a la personalidad absoluta del Hijo. En un curso de milagros se dice que estamos dentro del sueño, de la irrealidad, en la percepción, y que algún día con el despertar pasaremos al conocimiento, pero que primero tenemos que corregir completamente nuestra percepción. Corregir completamente nuestra percepción con la ayuda de las manifestaciones de allí que se introducen dentro del sueño para ayudarnos. Aquí, que en el libro Durantia se conoce como los creadores supremos, es una manifestación de Dios el séptuple, ¿de acuerdo? Los creadores supremos, uno de ellos es Micael de Nevadón, que aquí fue Jesús de Nazaret. Entonces nosotros, gracias a la ayuda de los creadores supremos, podremos ir aumentando nuestros valores y corrigiendo nuestra percepción. Pasar de percepción errada completamente a percepción completamente corregida. Cuando consigamos esa corrección de la percepción completamente, también los soñadores defragmentarán aquellos fragmentos, aquellas fabricaciones que realizaron al empezar el sueño, las defragmentarán, se reunificarán otra vez. Y de esa reunificación que realizarán esos fragmentos, nosotros, evolucionando hacia allí, corrigiendo nuestra percepción, de esa defragmentación, de ese logro de niveles cada vez más altos de personalidad, de ese logro de grados cada vez mayores de realidad que iremos haciendo, de ese logro de valores espirituales cada vez más divinos, en combinación con los
hijos descendentes que están aquí ayudándonos, nosotros somos hijos ascendentes, ellos son descendentes, en esa combinación surgirá el Ser Supremo. Será un paso previo al final del sueño. Será un paso previo al despertar. Porque finalmente todo lo que existe es Dios. Y todo lo que es la realidad, tanto de allí como de aquí, son fases de Dios manifestándose. Y llegará un momento en que cuando se corrija la percepción del sueño completamente, que ya veis que, bueno, pues en cuestión de tiempo es un rato larga, porque tienen que perfeccionarse todas las personalidades de todos los universos locales de los 7 superuniversos. Y luego además se pasa a la fase del sueño de los 4 anillos exteriores del universo maestro. Pero ese eventual final, que ya podemos empezar a decir que es muy largo en el tiempo, ese eventual final constituiría esa corrección completa de la percepción según un curso de milagros y permitiría el paso a ese puente que dijimos que hay entre aquí y allí, que es el nivel absonito. Allí es el nivel absoluto, aquí es el nivel finito, allí el infinito absoluto, aquí el finito, allí el de la eternidad, aquí el del espacio-tiempo, y hay un nivel intermedio que es el absonito. Bien, pues cuando corrijamos la percepción podremos pasar a ese nivel absonito, que es el puente del que habla un curso de milagros. Hay un puente de aquí a allí, ese es el puente. Y ese lo realizaremos ya unificados como el Ser Supremo. Bueno, no es sencillo empezar a dar explicaciones cuando tenemos 2000 páginas por delante de explicaciones para ir comprendiéndolo, y llegaremos a comprenderlo todo perfectamente. Por lo tanto, no hay que preocuparse ahora mismo de la incomprensión. Simplemente vamos recibiendo información y la vamos escuchando. Y eso va a servir para establecer un pozo, unas bases, para luego ir realizando una comprensión cada vez mayor. Y al final del libro de Urantia os garantizo que la comprensión va a ser de las máximas intelectualmente que se pueden obtener estando en un cuerpo físico. ¿De acuerdo? Porque además lo vamos a realizar en conjunto con el enfoque de un curso de milagros. Lo vamos a ir armonizando y eso va a hacerlo bastante más comprensible. Bueno, pues vamos a empezar a leer este punto séptimo, el Ser Supremo, y dice así: el mecanismo de la deidad del universo maestro es dual en cuanto se refiere a las relaciones de la eternidad. Dual, un mecanismo doble. El mecanismo de la deidad, de allí la existencial, dentro del universo maestro. El universo maestro es el universo del tiempo y del espacio. Dentro del sueño es doble. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, las 3 deidades existenciales actuales, que ya lo son, que están allí, no crecen, son absolutas, son eternos. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu son eternos, son seres existenciales. Fijaos que antes hemos hablado de 3 manifestaciones existenciales, que eran el Hijo, el Espíritu y el paraíso. Aspectos personales y aspecto impersonal. Porque Dios el Padre en realidad es el aglutinador de todo. Es la personalización del yo soy, engloba todo. Las manifestaciones, las 7 manifestaciones del yo soy, sigue siendo el yo soy.
Y el yo soy se personaliza en el Padre universal, en Dios el Padre, ¿vale? Entonces, ahora mismo habla de las tres personalizaciones del yo soy actuales, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y hay una impersonalización actual, que es el paraíso. Es el aspecto impersonal del yo soy, ¿vale? Bueno, ahora hablamos de los tres aspectos personales. Son eternos. Estos tres aspectos personales del yo soy son eternos. Estas tres personas, se puede decir con total calma y tranquilidad, estas tres personas. Son seres existenciales, eternos. No tienen ni comienzo ni fin. Mientras que Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto son personalidades de deidad que están actualizándose. Son experienciales. Son reflejos del Padre dentro del sueño. Son reflejos del Padre en la realidad finita, imperfecta y relativa. Son reflejos del Padre aquí. Son también el Padre, pero un Padre que pasa de lo potencial a lo real a base de la experiencia. Y nosotros vamos a ser las células que vamos a ir componiendo a esos reflejos del Padre dentro del sueño. Nosotros, al evolucionar, vamos a desnivelizarnos y desfragmentarnos e ir permitiendo que emerja el Ser Supremo. Fijaos que a veces se habla de Dios el Supremo, a veces del Ser Supremo y a veces del Supremo Todopoderoso. Bueno, una mínima explicación. El Ser Supremo es la combinación de Dios el Supremo, que tiene su origen allí, es el espíritu dentro del sueño que tiene su origen allí, y el Supremo Todopoderoso, que son todos los creadores, los hijos descendentes, Micael de Nevadón es uno, que al ir consiguiendo que todas las personalidades del gran universo vayan evolucionando, van formando un aspecto del Ser Supremo. Hay un aspecto del Ser Supremo que es espiritual personal, que es Dios el Supremo, y otro aspecto del Ser Supremo que es evolucionario, de crecimiento, de incremento de valores espirituales personales y de incremento de poder, porque los superuniversos, el sueño, el escenario, también evoluciona. ¿Vale? Son muchos conceptos, pero tranquilos, no hay ningún problema porque todo esto lo iremos repitiendo mucho y se irá comprendiendo mucho mejor. ¿Vale? Entonces, el Ser Supremo es una combinación de Dios el Supremo, aspecto espiritual personal directo con origen allí, y del Supremo Todopoderoso, aspecto de poder y evolucionario que viene precisamente de nuestra evolución conjunta aquí. Y entonces, al unirse, cuando llegue el momento en que se actualice, porque el Ser Supremo está evolucionando y creciendo, ahora mismo el Ser Supremo es en potencia, no está actualizado, no es como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, participa del crecimiento evolucionario dentro del sueño y lo va a conseguir a través de nuestro crecimiento evolucionario. Nos iremos defragmentando con la ayuda de los hijos descendentes dentro del sueño para ayudarnos, que son Dios el séptuple. Son 7 manifestaciones. El séptuple ya vimos que era porque son los hijos creadores, los más conocidos por nosotros. El nuestro es Micael de Nevadón. Los ancianos de los días crearon las constelaciones. Los espíritus rectores crearon los superuniversos. El mismo Ser Supremo que va a combinar toda la evolución producida por los creadores, los hijos creadores, los ancianos de los días, los espíritus rectores, esos son los creadores, esos son los que ya entran dentro del sueño. Pues el Ser Supremo se va a combinar de la personalidad
espiritual de allí con el crecimiento evolucionario de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, Dios el séptuple es como el catalejo que desde allí entra aquí, dentro del sueño, en 7 fases. ¿Vale? Las primeras 3 fases son las de allí, son las deidades existenciales, personales, Padre, Hijo, Espíritu. Las 3 fases de aquí son los hijos creadores, los ancianos de los días y los espíritus rectores. No os preocupéis por los nombres, que algún nombre les tenían que poner para que lo entendiésemos, ¿de acuerdo? Y le han puesto esos. Ya está. No se llaman así. Es para que nosotros lo entendamos, ¿vale? No se les designa así en otro nivel de realidad. Es para que nosotros en nuestro lenguaje lo podamos entender. Bien. Y de esa combinación del catalejo, en 7 fases, la fase del medio, la cuarta, se empiece por donde se empiece, es el ser supremo, evolucionario. Cuando corrijamos nuestra percepción y estemos listos para pasar al puente que nos llevará de la percepción al conocimiento, pasaremos unificados. Bien. Mientras que Dios el Supremo, Dios el Último, Dios el Absoluto, bueno, Dios el Último ya es cruzando el puente, y Dios el Absoluto pues ya es cuando hemos cruzado el puente y ya vamos todos allí. Y entonces, claro, pues ya nos reunificamos todos. Dios el Supremo, el Último y el Absoluto son los reflejos de Dios Padre dentro del sueño en las 3 fases que podríamos decir que tiene el sueño. La fase finita, física, material y morontial, la fase absonita y la fase preabsoluta, y ya consiguiendo la absolutez, la infinidad y la eternidad, que algún día pues llegaremos, ¿vale? Bueno, estas tres manifestaciones de Dios dentro del sueño, el Supremo, el Último y el Absoluto, son personalidades de deidad, son personalidades, son de deidad, son dioses, manifestaciones del yo soy, del Padre, que están actualizándose. Van de lo potencial a lo actual. Están dentro del sueño evolucionando a través de nosotros y de los hijos descendentes que nos combinamos y hacemos evolucionar a Dios dentro del sueño. El siguiente libro que escribió Alberto Terrer, el que coescribió conmigo Espiritualidad y Biocentrismo, el siguiente libro es precisamente, tiene por título Creo un Dios, y se refiere a una especulación que él hace abstractísima, profundísima e interesantísima sobre este proceso. Alberto pues también es un enamorado y apasionado estudiante del libro Durantia. Están actualizándose y corresponden a las épocas post-Abona. Claro, Abona es el universo central. Es como el sueño feliz, el sueño que comenzó siendo feliz. Fue el puente hacia aquí, el puente hacia el sueño pesadilla, de venida, y tendrá que ser el puente de ida también. Si tú vienes y cruzas un puente, al ir tienes que volver a cruzarlo. Bueno, las épocas post-Abona son ya las de la pesadilla, que corresponden a las épocas post-Abona en el tiempo y en el espacio, y a las esferas en la trascendencia del espacio y el tiempo de la expansión evolucionaria del universo maestro. Bueno, lógicamente, pues el escenario del sueño tiene los 7 superuniversos, es una de las edades del sueño. Hay 3 edades en el sueño: la del sueño feliz, el puente; la de la pesadilla, los 7 superuniversos. En esa edad estamos ahora, en la evolución de los 7 superuniversos, pero hay otra fase anunciada del sueño, que es la de los anillos exteriores, la de esos 4 anillos exteriores. Simplemente se nos ha anunciado. Por eso digo que el sueño es muy largo, es muy largo. Desde aquí nos parece larguísimo, pero claro, según nosotros evolucionemos, irá pesando menos en nosotros el tiempo. Con lo cual llegará un momento en que lo largo será un concepto relativo para nosotros. No estaremos tan sometidos al tiempo cuando
vayamos evolucionando. Entonces, lo que aquí nos parece inconmensurablemente largo, pues de otra forma no lo será tanto. De otra forma más evolucionada, más divina, cuando lleguemos, pues no será tanto. Bueno, dice, estas personalidades de la deidad que se actualizan, Dios el Supremo, Dios el Último, Dios el Absoluto, son eternos futuros desde el momento cuando y cómo se poder personalizan en los universos crecientes. Bien, fijaos, hemos dicho que el Ser Supremo tenía dos componentes. Dios el Supremo, personalidad espiritual, y el Supremo Todopoderoso, evolución del poder de los creadores supremos, de esos tres últimos niveles del catalejo de Dios el séptuple, que son los hijos descendentes que bajan a ayudarnos. ¿Vale? Junto con nosotros, los descendentes y los ascendentes, actualizaremos el poder del Supremo dentro del escenario y haremos con nuestra evolución personal, espiritual, haremos que evolucione también el aspecto personal espiritual del Ser Supremo, que es Dios el Último. Dios el Último y el Supremo Todopoderoso se poder personalizan y se sintetizan en el Ser Supremo. El Ser Supremo es lo que seremos, esa manifestación divina dentro del sueño, porque al fin y al cabo, pues todos nosotros estamos dentro de Dios, el Padre, ¿no? Estamos dentro del yo soy, es que no hay otra cosa. Entonces somos manifestaciones también, finitas, pero manifestaciones, porque lo infinito también abarca lo finito. ¿Por qué no? La realidad infinita puede abarcar pseudo realidades finitas, según un curso de milagros, el sueño de ilusión, ficticio, irreal, potencialmente real, pero lo tiene que lograr con la evolución, con el aprendizaje, con... Entonces, estas personalidades de la deidad que se actualizan, Supremo, Último, Absoluto, manifestaciones de Dios el Padre dentro del sueño, son eternos futuros desde un determinado momento. Serán eternos para el futuro desde un determinado momento. Porque eternos para el pasado no son. Porque estos surgen cuando comienza el sueño. Y son totalmente potenciales. Son nuestra reunificación. Nosotros somos totalmente irreales y potenciales y tenemos que ganar la realidad y la actualidad. Bueno, pues la ganaremos uniéndonos en esas manifestaciones de Dios el Padre dentro del sueño. Porque al fin y al cabo somos manifestaciones de Dios el Padre dentro del sueño. Entonces, serán futuros eternamente desde el momento en el que tanto la personalidad de Dios el Último como el poder del Supremo Todopoderoso, que lo vamos logrando los descendentes y los ascendentes evolucionando, se unan, se sinteticen. En los universos crecientes, el escenario del sueño, mediante la técnica de la actualización experiencial, pasar de divinos en potencia a ser divinos realmente, la actualización mediante el aprendizaje y la experiencia experiencial, mediante la técnica de la actualización experiencial de los potenciales creativo-asociativos de las deidades eternas del paraíso, facilitado por los tres absolutos, que son las deidades existenciales potenciales. Es Dios Padre, que sigue siendo absoluto, pero sostiene, permite que haya una subrealidad subabsoluta, finita, relativa e imperfecta.
Pero para eso se viene para acá también. Los tres absolutos es el yo soy que se viene a esta subrealidad como para abarcarla y sostenerla y que pueda ocurrir. Sin preocuparse. Yo sé que este párrafo ha sido realmente abstracto, pero lo iremos repitiendo mucho y al final quedará clarísimo. Bueno, la deidad es por lo tanto dual en su presencia. Existencial. Las deidades personales de allí, Hijo, Espíritu, el Padre por supuesto, porque el Padre lo abarca todo, y la deidad impersonal de allí, el paraíso. Entonces, eso es la presencia existencial de Dios como totalidad. Pero hay una presencia experiencial de Dios como totalidad. No solo está la presencia en el nivel de la realidad absoluta, sino también está la presencia de Dios en este pseudo nivel, en este nivel inferior de la pseudo realidad finita, relativa, imperfecta, que un curso de milagros dice el sueño de ilusión. También está presente dentro del sueño de ilusión, lógicamente, porque lo abarca, la infinidad abarca la finidad. Presencia experiencial. Seres que se actualizan en el presente post-abona, es decir, en el presente de la evolución de los 7 superuniversos. Se están actualizando, estamos evolucionando. Y al unificarnos, esos seres se actualizan, pasan de poder llegar a ser, mediante todo el logro experiencial de todos los que estamos involucrados dentro del sueño. Pero cuya existencia no tendrá fin a lo largo de la eternidad futura. Claro, una vez que pase de poder ser a ser, esas tres deidades, esas tres manifestaciones de Dios dentro del sueño, cuando pasen de llegar a ser, igual que nosotros, porque somos nosotros las que las vamos a hacer pasar de llegar a ser, unificándonos, a partir de ahí, como nosotros, pues serán inmortales en la eternidad. Bien, por eso, las existenciales, aspectos de Dios allí en esa realidad en la que no hay ni comienzos ni fines, las experienciales, aspectos de Dios aquí, en esta subrealidad, en esta pseudo-realidad, que tiene comienzo, pero luego no tendrá fin. Que es lo que le pasa a todas las personalidades que están involucradas dentro del sueño. Que tenemos comienzo en esta subrealidad, pero no tendremos fin. Aunque lógicamente esto es una forma de hablar, porque todo lo que está dentro del sueño proviene finalmente de allí. Con lo cual, de alguna forma, podemos decir que todos en realidad somos existenciales. De alguna manera, porque de alguna forma se puede decir que toda realidad total es una manifestación del yo soy, que es primero y último. ¿Veis ya lo de último lo que significa? Primero se manifiesta en la realidad total y en la subrealidad y vuelve, y es el último también. Es el primero y el último de todo. Bien, sigue diciendo, el Padre, el Hijo y el Espíritu son existenciales. De allí, eternos, no tienen comienzos ni fines. Existenciales en actualidad, lo son ya son ya todo, son ya absolutos, infinitos y eternos. Son manifestaciones del yo soy que nunca dejaron de ser absolutos, infinitos y eternos, ¿vale? Aunque se personalizaron y se impersonalizaron. Ahí sí que logró escapar, como dice el libro de Urantia, logró escapar el yo soy de las cadenas de la infinidad total, porque pudo personalizarse e impersonalizarse para poder preparar lo que él ya sabía que vendría, que sería lo que un curso de milagros llama el sueño.
¿vale? El Padre, el Hijo y el Espíritu son existenciales en la actualidad, lo son actualmente ya. Aunque todos los potenciales son supuestamente experienciales. Sin embargo, Dios el Supremo, el último y el absoluto, reflejos del Padre dentro del sueño, son experienciales. El Supremo y el último son totalmente experienciales. Es decir, se tienen que ir formando desde el poder llegar a ser hasta el ser, con esa evolución de la experiencia, del logro de la divinidad, de todos los fragmentos dentro del sueño, tanto los descendentes que bajan a ayudar como los ascendentes que tenemos que evolucionar. El Supremo y el último son totalmente experienciales, serán fruto de nuestro logro. El absoluto de deidad es experiencial en actualización, pero existencial en potencialidad. Fijaos, absoluto de deidad, absoluto no cualificado. Absoluto de deidad es el aspecto personal potencial del yo soy. El absoluto no cualificado es el aspecto impersonal potencial del yo soy. Y el absoluto universal los unifica para... Bueno, no es que los unifique para, es que sigue siendo el yo soy que lo controla todo. Entonces el absoluto universal integra y unifica las manifestaciones personales e impersonales potenciales. Surgieron esas manifestaciones, ya lo vimos, como diferenciaciones internas del yo soy en preparación de lo que sería la emergencia de esa subrealidad finita del sueño de ilusión, en preparación a ello y para poder sostenerlo y para poder integrar y combinar lo infinito con lo finito, que ahora mismo nos parecen simplemente palabras, pero según nos dicen en Urantia, es todo un misterio cómo se ha podido combinar lo infinito y lo finito, la realidad con el sueño, es un misterio. Y en ese misterio están involucrados esas 7 manifestaciones del yo soy. ¿De acuerdo? Las 3 existenciales actuales, las 3 existenciales potenciales y el Padre, que es la personalización del yo soy, controlándolo absolutamente todo. Pero aquí nos dice una cosa que, bueno, esto ya es de nota, de conceptos básicos ya de nota, en el prólogo, dice el absoluto de deidad, el aspecto existencial, personal, potencial del yo soy, existencial, personal, potencial. El absoluto de deidad es experiencial en actualización, pero existencial en potencialidad. Es decir, el absoluto de deidad ahora mismo, como es una manifestación del yo soy que sostiene la subrealidad del sueño, ahora mismo, actualmente, es experiencial, pero es existencial en potencia, porque cuando acabe el sueño se reunificará en el yo soy, pasará de la subrealidad a la realidad otra vez. Por eso es actualmente experiencial, actualmente está participando dentro del sueño de que todo el escenario y todas las personalidades del sueño evolucionen mediante la experiencia, pero potencialmente es existencial en el sentido de que volverá a recuperar su naturaleza una vez finalice el sueño. Bien, eso era de nota. La esencia de la deidad, sigue diciendo, es eterna, pero solo las 3 personas originales de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu, los 3 aspectos personales del yo soy actuales ya completos, los que están allí,
solo las tres personas originales de deidad son no cualificadamente eternas, que lo son ya, que lo han sido siempre y lo serán para siempre. Todas las demás personalidades de la deidad tienen un origen, pero son eternas en cuanto al destino. Pues todos los que estamos dentro del sueño y todos los que han penetrado dentro del sueño. Los que han penetrado dentro del sueño, en el sueño, en esa pseudo realidad finita, imperfecta y relativa, hay dos clases de personalidades. Bueno, todo esto que estoy explicando, por supuesto, lo hago de la forma más burda que se puede hacer, pero con fin pedagógico, para que se entienda mejor. Dentro del sueño hay dos tipos de personalidades. Los fragmentos del soñador enloquecidos, según un curso de milagros, los ascendentes, nosotros, los que nacemos en la carne, y los descendentes, que son los no soñadores que bajan a ayudar y se tienen que meter dentro del sueño. Y se meten dentro del sueño, como diríamos vulgarmente, hasta la cocina. Fíjate que hasta se hacen carne como nosotros. Jesús de Nazaret. Entonces, en ese sentido, para poder penetrar dentro del sueño, tienen que pasar de ser absolutos a relativos. Tienen que pasar de ser perfectos a imperfectos. Sí. Es decir, los voluntarios, los hijos no soñadores voluntarios que dijeron, vamos para allá a ayudar a los fragmentos de los soñadores a que vuelvan, la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo falta un matiz, y es que el hijo que se queda en la hacienda va a buscar al otro para traerle. Ese es el matiz que falta en la parábola del hijo pródigo, pero hasta que no se nos ha contado, hasta que no se nos ha revelado la no dualidad, no tenía sentido en la parábola del hijo pródigo hablar de que el hermano que se quedaba en la hacienda con el padre iba a buscar al hermano que se había ido. No tenía sentido. Ahora sí tiene sentido. Ahora se podría completar la parábola del hijo pródigo de esa forma. Un hijo le pidió la herencia al padre y se fue. Y entonces enloqueció, se desintegró, se lo gastó todo, acabó comiéndose el alimento que le daban a los cerdos que cuidaba. El otro se quedaba en casa. Bueno, pues el otro fue a buscar, enviado por el padre. Fue a buscarlo. Esto no está en la parábola del hijo pródigo. Esto es una especulación que hacemos ahora para poder completar la comprensión de lo que ha sucedido en realidad. Fue a buscar el hermano que se quedó en casa al otro para ayudarle a volver, ¿vale? Pero lógicamente cuando fue a buscarle para ayudarle a volver, tuvo que meterse en todos esos líos en los que se metió el otro hermano para poder llegar allí hasta donde acabó el otro hermano, que era en la porquería, literalmente, cuidando puercos, en la porquería. Tuvo que meterse en la porquería para traerle. Los descendentes tienen que entrar dentro del sueño y llegar incluso a hacerse carne. Acabáramos que se haga carne un fragmento enloquecido de un soñador, bueno, pero que se haga carne un fragmento completamente divino del no soñador, pues ocurre. Y eso es un poco explicado en palabras muy burdas, todo esto que está relatando el libro Durantia, ¿vale? Bien. Sigue diciendo, habiendo alcanzado la expresión existencial de deidad de sí mismo, está hablando del yo soy, del Padre Universal, habiendo alcanzado la expresión existencial de deidad de sí mismo, en el Hijo y en el Espíritu, claro, el Padre se personaliza en Hijo y por eso
él puede ser padre y liberarse de la infinidad, se cualifica, se especifica, sale de la infinidad diferenciada para ser padre del Hijo, y ambos ya, padre e hijo, poder también distribuirse en esa tercera persona que fue el Espíritu. Habiendo alcanzado la expresión existencial de deidad de sí mismo en el Hijo y en el Espíritu, el Padre está ahora alcanzando la expresión experiencial en niveles hasta ahora impersonales y no revelados de deidad como Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto. Bien, el yo soy. Voy a liberarme de las cadenas de la infinidad porque quiero hacer cosas, quiero manifestar mi amor de todas las formas posibles. Entonces, para eso, primero, alcanzo expresión existencial, Hijo y Espíritu. El Hijo le da personalidad al Padre, le hace Padre. Es la condición del yo soy para ser Padre, precisamente el haberse desgajado en el Hijo. Y luego ambos, Padre e Hijo, se desgajan en el Espíritu. Bien. De forma personal, de forma impersonal, fue el paraíso. Bien. Pero no solo eso, sino que él también quiso permitir que el sueño pudiese ocurrir. Y entonces, previendo todo ese desarrollo, también previó poder alcanzar expresión no ya existencial allí, sino experiencial aquí, en niveles hasta ahora impersonales. ¿Por qué? Pues porque el Supremo, el Último y el Absoluto se están formando. Todavía no son. Están actualizándose. Por eso dice en niveles hasta ahora impersonales, pero llegarán a actualizarse y a tener personalidad. ¿De acuerdo? Pero claro, desde el punto de vista del Padre, de allí, como allí es la eternidad y sucede todo a la vez, ya ha ocurrido. Entonces, desde allí, ya ha alcanzado expresión experiencial el Supremo, el Último y el Absoluto, porque ya ha transcurrido el sueño, porque allí está desarrollándose todo a la vez, aunque aquí estemos viviéndolo sucesivamente. Por eso cuando nos lo cuentan dicen, el Padre está ahora alcanzando expresión experiencial en niveles hasta ahora impersonales. Claro, que es que estamos aquí viviéndolo poco a poco. Ya alcanzará personalidad aquí. Allí no, allí la tiene ya. Allí es el Padre. Solo que en otra fase suya, en una fase en esta pseudo-realidad. Pero aquí lo vivimos como si se estuviese formando, actualizando. Precisamente con el logro evolutivo de los ascendentes y los descendentes en conjunto, y todo sostenido por las manifestaciones absolutas del yo soy, también potenciales dentro del sueño que ayudan a combinar lo que está por ser y llegará a ser aquí, el sueño, con lo que fue, es y será allí, fuera del sueño. El Padre lo controla todo, aquí y allí. Y sus manifestaciones, que luego veremos que además se combinan funcionalmente, sus manifestaciones lo controlan todo, ¿vale? Bueno, niveles hasta ahora impersonales y no revelados de deidad. No revelados, lógicamente, pues porque aún al no haber alcanzado personalidad dentro del sueño, Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto todavía no revelan completamente al Padre Universal. Nos revelarán al Padre Universal cuando surjan mediante nuestra evolución, nos revelarán. De esa forma podremos conocer al Padre. Dentro del sueño. ¿Cómo podemos conocer al Padre dentro del sueño? Cuando emerja el Supremo. Es decir, cuando todos nosotros hayamos alcanzado capacidad de conocer al Padre porque hayamos evolucionado.
No dice un curso de milagros que para conocer a Dios tienes que conocer a tu hermano y conocerte a ti. Evolucionar en valores. Para eso está el milagro. Pues cuando ya hemos evolucionado en valores, cuando ya hemos corregido nuestra percepción, podremos conocer, aún dentro del sueño, al Padre. Y se nos revelará como el Ser Supremo. Y es lo máximo que vamos a poder comprender dentro del sueño, el Ser Supremo, intelectualmente. En valores sí que podremos alcanzar a conocer al Padre, pero intelectualmente nuestro límite, por estar en una pseudo-realidad finita, es conocer al Ser Supremo. ¿Vale? Bueno, dice, pero estas deidades experienciales no son ahora plenamente existentes, están en proceso de actualización. Claro. Depende de que todo lo que está dentro del sueño se actualice, se haga real, evolucione, adquiera divinidad. Bueno, sigue diciendo. Dios el Supremo en Abona, en el universo central, en esa creación eterna y perfecta, aunque relativa, el sueño feliz, fue una pseudo-realidad, pero no como esta de los 7 superuniversos. Esta de los 7 superuniversos, como dice un curso de milagros, es lamentable. La otra era un sueño feliz. Dios el Supremo en Abona, en esa fase del sueño, es el reflejo espiritual personal, reflejo de espíritu y personalidad de la deidad triuna del paraíso. Claro. El Padre, junto con el Hijo y con el Espíritu. Sí, los tres. ¿Qué es el yo soy? Es el Padre, ¿vale? A estos efectos explicativos. Dentro del sueño ya coloca un reflejo espiritual personal. Es Dios el Supremo. Potencial. Tiene que ir formándose. Según todos los que estamos dentro del sueño adquiramos valores espirituales, adquiramos divinidad y por lo tanto nuestra personalidad tienda a la personalidad modelo absoluta divina, cuando eso vaya ocurriendo, Dios el Supremo irá adquiriendo actualidad. Pasará de potencial a actual a través de esa experiencia. Y nos dicen que el reflejo espiritual y personal del Padre dentro del sueño tiene residencia en esa fase del sueño que es Abona, que es el puente, ¿vale? Ahí está. Dentro del sueño, espacio-tiempo, pues está ahí. Es una forma de estar ahí no como la nuestra. El espíritu no es... El espíritu, aun dentro del sueño, puede no ser absoluto o infinito, como el yo soy, y su ubicación puede ser muy difusa. No es como la nuestra, pero está ahí, en esa fase. Es la forma en la que nosotros podemos comprender esto. Ya lo comprenderemos fenomenal cuando lleguemos allí, al puente, ¿vale? Por ahora, esta es la forma de comprenderlo. Esta relación asociativa de deidad, Dios el Supremo como espíritu personal, tiene origen en las deidades existenciales de allí. Es el reflejo, es una asociación, es el reflejo del Padre y Hijo del Espíritu dentro del sueño. Es una asociación. Esta relación asociativa de deidad, existencial, experiencial, se están asociando, está ahora expandiéndose creativamente hacia afuera en Dios el séptuple, el catalejo,
el catalejo que permite que los hijos no soñadores descendentes entren al sueño para ayudar a los fragmentos de los hijos soñadores. Está ahora expandiéndose creativamente hacia afuera. Hacia afuera es hacia aquí. Ya hemos visto la descripción de la realidad total, que es la realidad infinita, absoluta y eterna del yo soy, que no se puede representar. Y luego el portal de entrada de combinación con la pseudo realidad finita, y ese portal de entrada es el paraíso. Y ahí es donde se personalizan el yo soy en hijo y espíritu, que le da personalidad al padre, al yo soy también, y los aspectos impersonales del paraíso. Y a partir de ahí se puede generar esa pseudo realidad hacia afuera. Primero el universo central de Abona, nivel suave del sueño, nivel de sueño feliz, creación perfecta y eterna, aunque relativa, ya no es absoluta. Y luego ya los 7 superuniversos, que eso ya es la desintegración total, vamos, eso ya ni eterno, ni absoluto, ni perfecto, ni nada. Imperfecto, relativo, espaciotemporal, físico-material, formal, además en valores divinos, casi ausencia absoluta. Mirad lo que ha sido la historia del planeta, mirad lo que sigue siendo ahora. Bueno, pues eso es el exterior. Porque claro, el escenario al involucrar espacio-tiempo, pues surge. Y el portal de entrada a lo absoluto está en el centro del escenario. Claro, porque el escenario es espacio, y entonces llegas por el espacio al centro y ahí ya se acaba el espacio y el tiempo. Ese es el portal de entrada a lo absoluto. Pues bien, el reflejo de Dios dentro del sueño se expande por el escenario como un catalejo y van los hijos descendentes a ayudar a los ascendentes. Van los no soñadores a ayudar a los fragmentos de los soñadores. Los soñadores han instanciado en fragmentos. Se ha defragmentado y nivelizado todo, hasta el nivel físico-material. Y entonces los de allí vienen a ayudar a los de aquí. Esta relación asociativa de deidad está ahora expandiéndose creativamente hacia afuera, en Dios el séptuple, el catalejo, y se está sintetizando en el poder experiencial del Supremo Todopoderoso en el gran universo. 2 movimientos, hacia afuera, de allí a aquí, hacia adentro, de aquí a allí. Los que bajaron a ayudar ayudan a los que estamos aquí a subir. Los que salieron a ayudar desde dentro hacia afuera, hablando en términos de Urantia, ayudan a los que están fuera a entrar hacia adentro. Entonces ahí hay 2 movimientos. Ese entrar hacia adentro, ese evolucionar los de aquí, los fragmentos, es esa adquisición del poder que vamos teniendo según vamos evolucionando los de aquí. Y entonces, el Ser Supremo va a sintetizar el poder creciente de los ascendentes con la generación de la personalidad descendente que es Dios el Supremo. Esa personalidad espiritual, junto con el poder experiencial, van a generar el Ser Supremo. Bueno, lo hemos dicho, lo volvemos a repetir, es muy abstracto, iremos viéndolo poco a poco, es lo más que se puede explicar ahora. Dice, la deidad en el paraíso, existencial como 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu, está de este modo evolucionando experiencialmente en 2 fases de la supremacía. Fase personal espiritual, fase de poder y de logro evolucionario. Mientras que estas fases duales están poder, personalidad unificándose, la personalidad espiritual de Dios el Supremo y el poder experiencial del Supremo Todopoderoso, están poder, personalidad unificándose,
como un Señor único, el Ser Supremo. Bien, muy abstracto, pero vamos empezando a atisbarlo. El Padre Universal alcanza la liberación volitiva. Se libera porque quiere. De los vínculos de la infinidad, es que ser infinito es ser infinito. Y si vamos a hablar en términos de un curso de milagros, y si algunos hijos quieren vivir una realidad subinfinita, subabsoluta, y Él lo permite porque les ama infinitamente y les crea con libre albedrío y lo permite, pues Él tiene también que permitir tener aspectos suyos presentes dentro del sueño. ¿De acuerdo? Para eso tiene que liberarse de los vínculos de la infinidad y de las cadenas de la eternidad. Porque para poder tener presencia en una subrealidad, en una pseudo-realidad finita, porque Él es infinito, y espacio-temporal, porque Él es eterno, tiene que hacer ciertas cosas, ¿vale? El Padre Universal hace esas ciertas cosas y se libera de los vínculos de la infinidad y de las cadenas de la eternidad mediante la técnica de la trinidización. Claro, genero a un hijo y entonces ya está un aspecto personal mío como hijo que va a hacer una revelación de mi espíritu. Yo, por lo tanto, me quedo como padre. Pero luego, de esas dos personas, surge otra, que es el espíritu, que va a hacer una revelación del padre mental. Y de poder generar un escenario. El espíritu infinito, esa tercera persona, revela los aspectos mentales del padre e integra los aspectos físicos de ese aspecto impersonal del padre, que es el paraíso, con los espirituales del hijo. Los integra mediante la mente. La mente siempre entendedla dentro del sueño como integradora de los aspectos espirituales y los materiales. La mente, para nosotros, debe conseguir imponer los valores del espíritu sobre los valores materiales. Pero es la mente la que permite que seres espirituales en potencia como nosotros vayamos logrando un dominio sobre lo material para abandonarlo. Esa tercera persona, el espíritu infinito, integra la presencia espiritual y material del Padre dentro del sueño. Integra los aspectos del puro escenario con los aspectos de la personalidad espiritual potencial de todos los que están allí. ¿Vale? La deidad en el paraíso existencial como tres personas está de este modo evolucionando experiencialmente en dos fases de la supremacía. Ay, pero esto ya lo he leído. Mientras que estas fases duales están poder... Bla, 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 bla. Bueno, esto ya lo he leído y lo he explicado. El Padre Universal alcanza la liberación volitiva de los vínculos de la infinidad y las cadenas de la eternidad mediante la técnica de la trinidización, la personalización triple de la deidad. Tres personas distintas, un solo Dios, el yo soy. Tres personas, el yo soy, infinito, absoluto, eterno. Quiero poder establecer las bases para generar una subrealidad. Entonces, me diferencio en aspectos personales
Hijo, Espíritu, que me hacen Padre como persona, e impersonales, el paraíso. Actuales, esos 4, es decir, esos 3, Hijo, Espíritu y paraíso, el Padre siempre está, y potenciales, los 3 absolutos que hacen posible que suceda lo finito dentro de lo infinito. Bien, el Ser Supremo está aún en este momento evolucionando como una unificación subeterna por debajo de lo eterno, porque el Ser Supremo nace, emerge, empieza dentro del sueño, empieza con la evolución de todos los que estamos aquí. Una unificación subeterna de personalidad de la manifestación séptuple de la deidad, el catalejo, en los segmentos espaciotemporales del gran universo. Está aún en este momento evolucionando, claro, ha empezado a evolucionar según todo el escenario del sueño ha empezado a evolucionar. Está evolucionando, unificándose en el nivel espaciotemporal, en el nivel subeterno, por debajo de lo eterno, de personalidad. Lógicamente se va a formar por la evolución de todas las personalidades potenciales. Somos personalidades potenciales. Somos irreales. No somos nada. Podremos llegar a ser, con el logro de la experiencia, de la manifestación séptuple de la deidad. Bien, pues efectivamente los descendentes. Fijaos, cuando el libro de Urantia nunca hace referencia al sueño. Sí, como veis, hace referencia a una realidad absoluta y a una realidad relativa. O sea, en realidad está apuntando ya a hacer referencia a una irrealidad, a un sueño. Pero no hace referencia. Y como no hace referencia, yo siempre he sospechado que esa manifestación séptuple de la deidad, ese catalejo que surge de allí y se mete aquí, hasta que el último tramo son esos hijos creadores, ese Micael de Nevadón, este Jesús de Nazaret, el autor de Un Curso de Milagros. Siempre he pensado que ese catalejo involucraba también a los hijos soñadores, aunque lo omite el libro de Urantia en el momento en el que fue revelado. Entonces, en el sueño bajamos juntos, soñadores y no soñadores. Cuando los soñadores empezaron a soñar, ¿qué dice Un Curso de Milagros? Dios dio una respuesta. Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una forma de resumir todas las ayudas que Dios estableció para acompañar a los soñadores dentro del sueño. Entonces, una de mis especulaciones es que Dios el séptuple tiene el catalejo de descendentes, hijos no soñadores que van a ayudar, al catalejo de ascendentes, que son los soñadores, precisamente, que en último tramo somos todos nosotros aquí, en último tramo del catalejo. En realidad habría 2 catalejos entonces. Bueno, es una especulación. El libro de Urantia sencillamente dice que nosotros aparecemos aquí. Bueno, Un Curso de Milagros ya nos dice, no apareciste aquí, eres el resultado de una involución mental, de una pseudo-realidad, de un sueño. Entonces nos aporta más información, pero es posterior, entonces hay que armonizarlo con lo que dice el libro de Urantia. Y creo que la armonización es que el libro de Urantia omite que había 2 catalejos, el de los soñadores que querían soñar y el de los no soñadores que se prestaron inmediata y simultáneamente voluntarios para ayudar. Bueno, vamos al último párrafo y abrimos turno de preguntas porque se nos ha ido la sesión con el Ser Supremo, cosa que, como veis, merecía la pena. Porque el Ser Supremo, aunque sea muy abstracto y los estudiantes del libro de Urantia
inevitablemente, cuando empiezan a oír hablar del Ser Supremo, tienen una sensación como de que, y no nos lo podemos saltar eso, porque es que es tan abstracto que prefiero quedarme con los de allí y nosotros, pero meter a alguien en medio que tampoco se describe muy bien quién es y cómo es y tal, pues parece como que me perturba, ¿no? Bueno, pues sí, esa sensación se tiene inicialmente, pero se va solucionando según se va comprendiendo y se va avanzando. Bueno, últimos dos párrafos. El Ser Supremo no es un creador directo. Eh, claro, los creadores, eh, los que permiten que los fragmentos del soñador emerjan en las esferas evolucionarias del tiempo y del espacio del escenario del sueño, son los hijos creadores, que son los no soñadores descendentes que bajan a permitir que el hijo sueñe, el soñador, bajan a permitir que sueñe. Los hermanos soñadores quieren soñar. Pues vamos a permitírselo porque nos ha mandado el Padre que ha generado este escenario y nos manda para permitir que se crean que nacen allí en cuerpos y empezar a revelarles al Padre para que vuelvan. ¿Eh? Esto me recuerda que todo esto puede entenderse como surge el sueño, bajan los soñadores, bajan los no soñadores a ayudar, ayudan a que empiecen a despertar y vuelven todos. Es algo así. Bueno, el Ser Supremo no es un creador directo, claro, porque le estamos creando entre todos, nosotros, los descendentes y los ascendentes, le estamos creando al Ser Supremo. Por eso él no es un creador directo, excepto que es el padre de Magestón. Lo de Magestón ya lo veremos porque ahora mismo simplemente nombrar como una excepción. El Ser Supremo no es un creador, pero sí es el padre de una criatura. Y ya veremos quién es y por qué. Y ahora no interesa entrar ahí. Pero es un coordinador, coordina, sintético, sintetiza, de todas las actividades en el universo de criatura-creador. Es un coordinador que sintetiza, según va evolucionando, va sintetizando todos los logros experienciales de todas las criaturas que hay en el universo, ascendentes y descendentes, porque los descendentes también tienen que evolucionar, no tanto como nosotros, pero algo sí, porque han tenido que meterse en el sueño. Y eso significa pagar un precio. Entonces los descendentes, los hijos creadores, Micael de Nevadón, que fue aquí Jesús de Nazaret, también es susceptible de cierta evolución. De hecho, la presencia de Jesús, de Micael de Nevadón aquí como Jesús, su presencia aquí, era uno de esos hitos evolucionarios que los hijos creadores necesitan completar para poder luego salir del sueño otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, el Ser Supremo es un coordinador sintético de todas las actividades evolucionarias, tanto de ascendentes como de descendentes, dentro del escenario del sueño. El Ser Supremo, actualizándose ahora en los universos evolucionarios, claro, se está actualizando, hasta ahora es impersonal y no revelado, porque está emergiendo. Según nosotros evolucionamos, tanto ascendentes como descendentes, él emerge. El Ser Supremo, actualizándose ahora en los universos evolucionarios, es el correlacionador y sintetizador, en forma de la deidad, de la divinidad espaciotemporal. La divinidad espaciotemporal crece según vamos evolucionando los que estamos aquí. Y él va sintetizando y coordinando. Coordina que lo que vaya creciendo en todo el escenario se vaya unificando en él. La deidad triuna paradisíaca, los de allí, en asociación experiencial con los creadores supremos del tiempo y del espacio.
los descendentes y los de allí, que son los padres, los hijos descendentes, aquí, no soñadores. Los soñadores somos nosotros. Los hay no soñadores, que vinieron a ayudarnos. El Ser Supremo va a coordinar que los de aquí podamos llegar allí. Tanto los ascendentes, que somos los que descendimos soñando, como los descendentes, que son los que descendieron sin soñar. Eso todo en palabras de un curso de milagros. En el libro de Urantia no revela todavía que el escenario se formó porque hubo unos hijos que quisieron soñar. Pero todo indica que simplemente le ha faltado decirlo, porque coordina completa y perfectamente con la versión de un curso de milagros. Cuando finalmente se haya actualizado el Ser Supremo, esta deidad evolucionaria constituirá la fusión eterna de lo finito y lo infinito. Claro, permitirá transitar el puente de la percepción al conocimiento. La unión sempiterna e indisoluble del poder experiencial ganado con el logro y de la personalidad del espíritu, que es un reflejo del Padre dentro del sueño. Toda realidad finita del tiempo y del espacio, toda subrealidad, toda ficción, todo sueño, bajo el impulso directivo del Ser Supremo evolutivo, claro, según va emergiendo, según nosotros evolucionamos, los ascendentes y los descendentes, el Ser Supremo emerge y ya empieza a dirigir. Claro, porque además está coordinado con una personalidad espiritual con origen allí. Entonces, se está ocupando, bajo el impulso directivo del Ser Supremo evolutivo, todo este sueño, toda esta realidad finita del tiempo y del espacio, bajo ese impulso del Ser Supremo evolutivo, se está ocupando de una movilización constante de ascensión y una unificación cada vez más perfecta de todas las fases y valores de la realidad finita. Claro, vamos evolucionando de forma diferente porque dentro del sueño hay tiempo, hay grados, hay desigualdad. Entonces va coordinando que lo que evoluciona de forma diferente pues se vaya armonizando. Una movilización constante de ascensión y una unificación, síntesis de poder, el poder experiencial ganado que vamos teniendo, y personalidad, la personalidad espiritual del Ser Supremo que tiene origen en la Trinidad del Paraíso. Síntesis de poder-personalidad cada vez más perfecta de todas las fases y valores de la realidad finita, fases y valores finitos, corrección de la percepción, de tener unos valores de este mundo, egoísmo puro, van evolucionando esos valores, se van haciendo divinos, ¿vale? Ese es el poder experiencial que vamos adquiriendo, el irnos divinizando. En asociación con diversas fases de la realidad paradisíaca, claro, porque el espíritu del Ser Supremo, que es Dios el Supremo, tiene origen en la Trinidad del Paraíso, con el fin y propósito de embarcarse posteriormente al puente del espacio y del tiempo, al puente hacia lo absoluto, el puente abona lo absonito, con el fin y propósito de embarcarse posteriormente en el intento de alcanzar los niveles absonitos de logro por encima de la criatura. Cuando ya hemos evolucionado, pues ya superamos el nivel finito y pasamos al puente, que es el nivel absonito. Y ahí estará el Ser Supremo ganándose con nuestra evolución absonita llegar a ser Dios el último. Y aquí vamos a terminar la explicación, prospector Eldu.
Y vamos a abrir turno de preguntas y lo dejamos en el 8, Dios el séptuplo para la siguiente sesión. Normal, 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 normal. Totalmente normal. Hola, Iván. Vicente. Mi pregunta no es que la semana pasada, es que llegué tarde hoy, una hora, me lié con la hora y Sí, me incorporé una hora tarde. sí, Eh, la semana pasada, hablando de cuando llegaste a la energía y el modelo original, sí, bueno, comentaste que el origen de la mente, sí. bueno, aquí ya sabíamos cuál era el origen de la mente, que era la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Infinito. Es la revelación de los aspectos mentales del padre dentro del sueño, sí. Claro, es lo que me confundía. Según, bueno, yo quería preguntarte si es que no había, ¿dónde estaba la mente antes de eso? ¿O la mente ya estaba, o ahí Eh, es que se reveló a la, nosotros? la mente era absoluta. Cuando se crea la subrealidad del sueño, es una pseudorealidad finita, imperfecta y relativa, y dentro de esa nueva pseudorealidad, dentro de ese sueño, tiene que funcionar una mente diferente, la mente de la percepción. El espíritu infinito permite que funcione la mente de la percepción, la conciencia egoica, la mente cósmica es la adaptación de la mente absoluta adentro del sueño. Sí, y lo que quiere decir que la mente siempre, la mente siempre estuvo, siempre está. Sí, sí, lo que pasa que, Es, lógicamente, dentro del sueño, al ser otro orden de realidad, al ser una pseudo realidad inferior, una ficción, al ser finita en vez de infinita, al ser relativa en vez de absoluta, la mente funciona de otra forma. Entonces, la adaptación de la mente absoluta a este otro nivel es precisamente lo que facilita esa manifestación del Padre que es el creador conjunto, el Espíritu Infinito. Que hace muchas más cosas, ¿eh? El Espíritu Infinito. Una de las cosas que hace es dotar de mente a todas las personalidades dentro del sueño. Y a las no personalidades. Dota de mente dentro del sueño en general. claro, es que cuando el curso de Milagros, por ejemplo, cuando habla de tú eres parte de la mente de Dios, Claro. Sigue siendo la misma es mente. como, claro, resurge. Sigue siendo la misma mente. Vale, vale, gracias. Es decir, no hay divisiones de la mente. La mente como continente es una mente única, una, no se puede dividir, pero sí que puedes, según tú adaptas un determinado contenido, pues puedes, dentro de esa mente, pues fíjate, vivir un sueño completo como este, ¿no? Porque la mente infinita necesariamente abarca lo finito también, la posibilidad de lo finito. Lo infinito es todas las posibilidades de todo lo que te puedes imaginar. Y entonces, bueno, pues una de esas posibilidades fue, Sí, es. vale, gracias. De nada. Iván, una pregunta. Sí, David. Hola. ¿Qué tal? Los animales y las plantas, en términos de Urantia, Sí. ¿cómo se definirían o dónde encajarían? Pues mira, son fragmentos del soñador. Te voy a decir desde el punto de vista del curso de milagros primero. Son fragmentos del soñador, seres vivientes, tras los cuales hay conciencia,
igual que detrás de nosotros hay conciencia, conciencia egoica, conciencia del soñador, pero que como no están en un nivel intelectual suficiente para poder albergar la decisión moral de distinción entre el bien y el mal que implica la manifestación del espíritu, entonces no son dotados de personalidad. El soñador tiene fragmentos en todo el espacio-tiempo. El soñador es una ameba, una brizna de hierba, un ratón, un humano y otros seres súper finitos. Lo experimenta todo a la vez. Lógicamente, los fragmentos que han alcanzado un determinado nivel intelectual son aquellos que son dotados de personalidad porque son susceptibles de evolución espiritual. Una brizna de hierba es un fragmento del soñador, nace y muere. No ha pasado nada, es un fragmento del soñador. Un humano es un fragmento del soñador, nace, pero como tiene suficiente nivel intelectual como para ascender en valores espirituales y en divinidad, se le dota de personalidad para que pueda llegar a ser real una vez acabado el sueño, como si lo hubiese creado el soñador fuera del sueño. Vale, pero en el caso de los animales y las plantas... Sí. Yo tengo una sí que especulación, mira, personalidad... el libro de Urantia Vale. no te habla del destino de los animales y de las plantas. Yo tengo una especulación, ¿de acuerdo? Mi especulación es la siguiente. En tanto un fragmento alcanza nivel intelectual como para poder evolucionar valores espirituales, la especie humana en la Tierra, por ejemplo, se le dota de personalidad y ese vuelve por separado. Otro fragmento del soñador que es un animal. Imagínate, pues un chimpancé, que es un ejemplo además que es más comprensible porque, bueno, es de los animales más inteligentes, pues junto con el cerdo, el delfín, tal, ¿no? Mi especulación es que esos fragmentos repiten en especies del escenario del sueño cada vez más inteligentes, hasta que llegan a repetir en una especie cuyo nivel intelectual permite recibir personalidad. Esa es mi especulación. Pero tengo 2 o 3 especulaciones sobre el tema porque no lo dicen en ningún sitio. Tengo otras especulaciones también. Entonces, bueno, pues ya veremos si voy eliminando alguna o si llega otra revelación y nos lo cuentan. O si en otras revelaciones nos lo están contando y son revelaciones de verdad armonizables con todo esto, que pues ya lo veremos. Por ahora yo tengo esas especulaciones, porque yo tampoco quiero creer que a una criatura como un chimpancé, como un perro, que, bueno, pues los que conocemos a las mascotas, pues sabemos cómo son. Yo me cuesta creer que no haya un destino también para esos fragmentos. Entonces, por eso especulo. Urantia te dice que se extinguen, que como no alcanzan nivel intelectual para tener personalidad, pues se acabó. No es que te diga que se acabó, es que no te cuenta nada más, como que no. Entonces, bueno, pues da para especular. Perdón, Iván, ¿especulas que un animal pueda pasar a tener personalidad, por ejemplo, humana? Especulo que el fragmento del soñador que en un momento dado es un chimpancé, ese fragmento, al morir el chimpancé, vuelve a ocupar otro cuerpo algo más evolucionado intelectualmente, hasta que acaba ocupando el cuerpo cuya fisiología permite una alta intelectualidad, como
una raza protohumana o humana. Y ahí podría llegar la dote de personalidad del padre. Esa es mi especulación. Eso se habla en otras tradiciones, por ejemplo, de la reencarnación en animales y cosas así, ¿no? Sí, sí. Bueno, el islamismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, No, perdón, eso no. tenemos por un lado las religiones evolutivas, tenemos por otro lado las corrientes profundas de espiritualidad con base en cada una de las religiones evolutivas. Pues mira, Urantia y un curso de milagros tienen base en el cristianismo. Y hay otras corrientes espirituales profundas que tienen base pues, en el islamismo, en el budismo, en fin, diferentes, en el judaísmo. Pero lo que sí parece que es claro es que la mayor ayuda que hemos recibido de la más alta personalidad que ha bajado a ayudar en este planeta fue Jesús de Nazaret. Ha habido otras ayudas de otras personalidades que han bajado, pero la más alta ha sido la de Jesús de Nazaret. Entonces, esto te da para presuponer que hay más contenido de verdad en unas tradiciones que en otras, al menos latente, aunque el mismo libro de Urantia, en un punto de la vida de Jesús, te da una impresión de todas las religiones evolutivas de cada una de ellas, incluyendo el budismo, por ejemplo, y entonces te das cuenta de que las hay más o menos evolucionadas en verdad, pero te dice expresamente también que, lógicamente, la revelación que hizo Jesús de Dios en la tierra es la más evolucionada de las revelaciones que se han podido dar aquí. Sí. Y es lo que te dice. No, decía el ejemplo, por ejemplo, del hinduismo. Sí. Que hablan de las reencarnaciones en animales, vidas pasadas, o que puedes morir y pasar a ser un animal. Bueno, eso Urantia lo excluye completamente, porque el fragmento que ha alcanzado nivel para poder tomar la primera decisión moral, el personaje, el cuerpo, la especie animal en la que está el fragmento que ha alcanzado posibilidad de tomar la primera decisión moral, es decir, que tiene intelectualidad suficiente para albergar un valor espiritual, esa ya no reencarna más, ese ya sigue su camino. Vienen otros fragmentos, pero ese ya no vuelve. Vale, gracias. Tu especulación, Iván, acerca de los animales y las plantas daría sentido a la idea de que todos los fragmentos del soñador hacen todo el viaje completo, ¿no? Dentro del sueño, hasta el despertar. Sí, esa especulación implicaría eso. Y esa especulación surge sencillamente porque si Dios muestra un amor infinito, pues creo que no lo muestra con unos fragmentos y con otros no. Sí, tiene sentido. Es sistémico, vamos, es una coherencia sistémica, ¿no? Vale, pues gracias, Iván. Nada, David. Alejandra. Alejandra, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se me Sí. escucha bien? Sí. Mira, también es una pregunta que me surge, ¿no? En ese proceso de separación donde están los hijos soñadores y los hijos que deciden no soñar.
¿cierto? Sí, Ellos son siempre de ayuda, o sea, eso está determinado que ellos siempre son de ayuda. sí. O sea, cuando se produce la separación, los que están soñando quedan en el sueño. Me parece que se retornaron. Bueno, en Urantia creo que se insinúa con claridad que hay otras creaciones divinas, otros hijos en términos de un curso de milagros, que no entran en el sueño a ayudar. Ok. O sea que estos hijos, digamos, descendentes, Sí, tienen la misión de ayudar. O sí. sea, no existe la posibilidad, bueno, esto sería una fantasía, se me ocurrió esta pregunta, no existe la posibilidad de que se tentaran como nos tentamos nosotros, o sea, ellos quedan en la división, o sea, cuando se divide, o cuando, digamos, cuando está el proceso de separación, ellos como queda, o sea, ese mapa como queda, no se altera después, o sea, ellos quedan como los hijos que, no soñadores, descendentes con la misión de ayudar, y punto. El descendente entra en la relatividad y la imperfección y es susceptible de ser tentado y de desviarse. Perder Está bien. divinidad, al menos puntualmente. De hecho, hay una tradición en el mundo que conocéis perfectamente, que es la cuestión del ángel caído, de Lucifer, que el libro de Urantia explica perfectamente qué es lo que es, con todo lujo de detalles. Y es Bueno, un descendente que cayó en una tentación. Por supuesto, las tentaciones en las que caen los descendentes no son las nuestras, son muy diferentes, ¿no? sí. Cayó en una tentación, pues, de cierta soberbia. Y bueno, pues eso acabó fatal. Fatal. Para O él sea que, y o sea para, que y para nosotros. Acabó fatal, está sí. bien. O sea que puede haber hijos descendentes que vienen con la misión de ayudar y puedan tentarse. Sí, pero el, no ha ocurrido nunca, nunca, con el nivel de Micael de Nevadón, con ese nivel, con esa orden de hijos creadores paradisiacos, con esa orden de Micaeles, no ha ocurrido nunca. Es decir, por eso, Con Jesús. claro, con el que fue aquí Jesús de Nazaret, con esa orden no ha ocurrido nunca una desviación, ha ocurrido con otras manifestaciones de los descendentes no soñadores inferiores todavía a la orden de los Micaeles, a Está Jesús de bien. Nazaret. O sea, cuanto más se aproximan Claro. a los mundos, cuanto más se densifican, más es posible que estén sometidos a la imperfección y al mal potencial. Claro, pero siendo si son como Jesús o como me dijiste que no me acordaba el nombre, el otro que nombraste, Eh, ¿cómo se Micael de Nevadón. Micael de, ay, no, Micael de claro, Nevadón es esa Jesús. orden es de ayuda Sí. y solamente tienen esa función. Perfecto. Que se nos haya revelado y ahora mismo sí. Pero también el libro de Urantia dice muchísimas cosas, te empieza a contar algo y de repente dice, y no te cuento más porque esto no está en el marco de revelación que se me ha permitido. Entonces te quedas ahí como diciendo, bueno, entonces ¿para qué me ha insinuado esto? Pues yo creo que es para que especulemos, porque en varias partes Urantia te dice que es bueno que especules, que ayuda a abrir Bueno, tu mente cósmica. bárbaro. Bueno, gracias, Muy bien, Iván. Alejandra, a ti, gracias. Gracias. Iván, buenas Mariam, tardes. ¿qué tal? Buenas. Hola, hola a todos. Tengo una pregunta. Sí, No sé si no te entendí bien cuando le respondiste
a David, Sí, entendí que decías que el libro de Urantia dice sí, que todos los fragmentos inteligentes que hemos encarnado en Urantia, sí, no es posible una siguiente no, reencarnación en un cuerpo físico en Urantia. no. Es otro fragmento que puede ser de la rama de fragmentos del tuyo. Es que todos los fragmentos somos el soñador. Es que esto cuesta a veces que lo entendamos. El soñador, cuando se fragmenta, es el soñador instanciado en cada uno de sus fragmentos. Entonces, cuando vuelve otro fragmento del soñador, puede parecer que es el fragmento anterior, pero el fragmento anterior ya no es otro. Lo que pasa es que es el mismo soñador otra vez. Esto Sí, es difícil de el comprender. fragmento, Puede parecer una reencarnación, te sí, digo. Puede parecer. pero la personalidad, o sea, la personalidad que el padre regala al Sí, fragmento soñador, esa personalidad no vuelve a no, reencarnar. no vuelve. Esa sigue ya su camino de evolución hasta el padre, si es que así lo elige. Pero si lo que elige no es ir hacia el padre, sino que en la experiencia de esta vida ha sido catastrófica, No, esa personalidad no vuelve. en esta vida nadie puede elegir no volver al padre porque esa es una lección que se hace en fases posteriores siempre que se haya constante, comprometida, intencionada y planificadamente negado ir hacia el padre. Es decir, el padre no te abandona en estado de enloquecimiento cuando has evolucionado en otras fases y ahí sigues insistiendo en que no vas al padre, pues o sea, no es tan sencillo elegir no ir al padre. No es, pues yo no voy, pues ya está. No. Es. Hay que insistir pero, mucho. por ejemplo, Hay que insistir mucho. ya, pero por ejemplo, una persona que en esta encarnación hubiera, yo que sé, cometido asesinatos, por Sí, ejemplo, sí. ¿cómo puede seguir yendo hacia el padre si no en su mente no corrige ese error? Se le dan oportunidades de corregirlo posteriormente. En otro plano. Sí, en el morontial. El físico, Vale. el nivel físico del sueño, tiene dos subniveles, el material y el morontial. El morontial es al que vamos cuando morimos como cuerpos materiales. Y ahí en esa fase hay más posibilidades de corregir el error. Vale, gracias. De nada, Mariam. Perdón sobre esto, Iván. Sí, Es que, por ejemplo, cuando estudiamos en el curso de milagros Sí. y a veces con Andrés, sí, comenta de, bueno, que no ha pasado o aprendido las lecciones que tiene que aprender aquí, sí. que vuelve en otro cuerpo. No, es que, vamos a ver, para simplificar, se utilizan muchas licencias. Y entonces en un curso de milagros, pues para simplificar, o los que facilitamos un curso de milagros y no entramos en todas estas descripciones que tienen otro propósito. ¿Entiendes? Entonces es complejo entender cómo el que no ha aprendido otra instancia del soñador, que es el mismo, viene para acá porque el soñador tiene que seguir aprendiendo. O sea, se está refiriendo a la mente del soñador. Sí, exacto. No a ti como personaje o como Eso es. tu mente humana aquí. Exacto. O sea, tú aquí no eres nada. No eres, claro. Como personaje no eres nada. Aquí eres potencialmente algo, pero actualmente no eres nada. Sí. Entonces el soñador tiene dos niveles. El nivel de realidad, del Hijo de Dios real, aunque está soñando, y el nivel de fragmentación,
está instanciado en cada uno de los fragmentos que está experimentando, innumerables, casi infinitos. Y entonces son dos niveles. Y yo identificándome con mi cuerpo, soy ese soñador que está totalmente perdido en este sueño. Exacto. O esa parte del soñador. Eso es. Vale. Gracias. Nada, Vicente. Iván, sería una pregunta con respecto a esto. ¿Quién está hablando, Antolín o David? David y creo que Antolín también. Bueno, pues uno primero y el otro después. Ladillo, ¿qué Sí. relación a esto? Sí. ¿Qué sentido cobraría, no sé si has leído el libro de La vida entre vidas, justo que lo estoy leyendo, ¿qué sentido cobraría con este enfoque? Básicamente habla de reencarnaciones de almas durante Sí. miles de años. Pues muy sencillo. Son otros fragmentos del soñador que aquí se puede interpretar como una reencarnación. ¿Entiendes? Pero técnicamente no es el mismo fragmento. ¿Eh? Porque ellos se identifican con ello porque hay un reconocimiento, pero no es técnicamente el mismo. No es técnicamente el mismo fragmento. Es otro fragmento. Que también es el mismo soñador, que se ha instanciado otra vez para continuar la aventura en ese punto. Pero fíjate que la aventura en ese punto, en una encarnación eres Pepita y en la siguiente eres fulanito. ¿Vale? No es el mismo fragmento. Sí es el mismo soñador. No es el mismo fragmento. El fragmento de fulanito luego va por libre y el de Pepita va por libre. Y se reunificarán en la mente del soñador en el Ser Supremo. O sea que en un nivel estricto solo hay una encarnación física por parte de cada fragmento. Exacto. A nivel literal. Sí. Solo que puede interpretarse la reencarnación desde aquí porque como el otro fragmento diferente que viene es el mismo soñador, pues hay rasgos de personalidad muy parecidos. Y de hecho puede que haya el aprendizaje que ha realizado uno de los fragmentos pasa al soñador y el soñador lo manda con el otro fragmento a seguir viviendo. Eso puede clarificarlo un poquito más. ¿Entiendes? Vale, y hace que ese segundo fragmento se identifique con esa parte porque le es útil para su aprendizaje, ¿no? Y va más evolucionado que el otro fragmento, porque el soñador manda un fragmento con los aprendizajes del primero, manda el segundo con los aprendizajes del primero. Y así. Vale. Sí. Por niveles, además por niveles. Luego hay niveles de tú imagínate un racimo, que arriba tiene un punto que es el soñador y sale un primer nivel. Pero luego en el segundo nivel vuelven a salir muchos y así. Y entonces uno de los racimos pues evoluciona más, el otro menos. El soñador puede hacer lo que quiera. Lo que quiera. Ya veo. Sí. Vale. Pues gracias, Iván. Vale. Antolín. Pues otra vuelta de tuerca de esto mismo. Sí. El tema de recordar vidas pasadas o futuras y demás, un poco, en vez de recordar, sería acceder al nivel de... Al nivel de... ¿Tú sabes los nodos de Internet? Pues accedes a un nodo y ese nodo tiene la experiencia de varios fragmentos que están relacionados. Y entonces el de un fragmento primero que ha aprendido va al nodo y del nodo baja a los otros. Los recuerdos, en fin, pues cualquier... Si al final es la mente uno, si está todo ahí. Ese nodo podría ser lo que el curso llama alma. No. El alma es individual de cada fragmento y surge por una fusión
entre el ajustador residente, ese fragmento de Dios en nuestra mente, y nuestra personalidad. Es decir, si tú has elegido ir hacia Dios, se te dota de un alma inmortal. Y ese alma inmortal, lo leímos el otro día, es hija, por un lado, de la mente personalidad del fragmento, que sería la madre, y por otro lado, del ajustador residente, que es el fragmento divino, esa parte del Espíritu de Dios en tu mente, que sería el Padre. Y entonces ahí surge ya el alma inmortal. Sí, vale, pero me refería al curso de milagros. No estoy seguro de si es en el curso o es una mención que hace Andrés, pero él Sí. comenta como que el alma es un contenedor de información que le Lo queda es. algo de información de unas vidas y de otras. Lo es. Lo es porque el alma, digamos que es como tu personalidad ya fusionada con el espíritu divino, y que te permite ya ir acumulando todos los aprendizajes en las diversas fases. Sí, sí. Vale. Sí. Es lo mismo en los dos Sí. casos, claro. Sí. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, pues sí. Gabriel, cuenta. Nada, muy rápido. Sí. Pero el alma en principio surge en el nivel morontial, ¿no? Ahora mismo aquí estamos desalmados. Aquí estamos desalmados totalmente. A ver, nosotros aquí tenemos un cuerpo morontial sobreimpreso sobre el físico. Es el cuerpo energético, ¿de acuerdo? Es el de los chakras y todo eso. Y entonces ese cuerpo morontial va a servir de vehículo del alma cuando la mente personalidad del fragmento elige hacer ya comprometidamente la voluntad de Dios y puede fusionarse con el espíritu divino residente. Pero esa decisión puede ser aquí. Sí. En el diseño. Infrecuente, vale, pero posible. Sí, puede ser aquí. Entonces, hasta que no ocurra eso, técnicamente estamos desalmados. Sí. Estamos desalmados en el sentido técnico de lo que es el alma. Sí. Pero estás potencialmente almado. Eso sí, potencialmente almado, sí. Sí, técnicamente desalmado. Ahora sí viene todo mucho mejor. Vale. Bueno, ya está. Muy bien. Ya está. Muy bien. Muchas gracias, Iván. Bueno. ¿Qué estás haciendo? Nada. Sí, Vicente. Una rápida. Sí. No sé si hay respuesta a esto. Por ejemplo, entonces, de cada soñador, ¿cuántos fragmentos puede haber? Innumerables. Casi infinitos. ¿Puede ser solo un soñador para todo el planeta? A ver. Es que estamos entrando en materia de dentro de muchas sesiones, pero bueno, está la pregunta, pues se contesta. El libro de Urantia no te lo dice directamente, pero si haces... Bueno, a mí me surgió de carambola, ¿eh? De verdad, me surgió de carambola y yo no sé si alguien más ha llegado a esa conclusión. Y yo sé, uniendo 4 o 5 puntos del libro de Urantia, resulta esto que te voy a decir. Pero fue de carambola, ¿eh? Podría haber una cifra exacta de soñadores. Esos soñadores son un nivel del Hijo, pero al final siempre está el Hijo eterno, y al final siempre está el Padre, y al final siempre está el Yo Soy. ¿Vale? Entonces, ¿de qué nivel hablamos? Claro que hay un solo soñador.
pero también hay 300.000. Es que lo de los niveles nunca hay que perderlo de vista. Sí. Porque hay una descripción. Nadie nos ha dicho que la preparación del sueño fuese ya desde el Hijo original y eterno. Entonces, pero ¿no sería descabellado pensar que un aspecto del yo soy quisiese que eso ocurriese? Porque ¿qué iba a ocurrir dentro del yo soy que él no quisiera? Finalmente, en última instancia, ¿no? O sea, que se nos cuenta muy legendario, muy mitificado, pues porque somos mentes finitas y tenemos que especificar siempre el origen de todo. Pero además es que todo esto ocurre en la simultaneidad de la eternidad. Es decir, el libro de Urantia, Es que ni lo del sueño. ni llegó a ocurrir porque es un sueño. Claro, pero es que lo del sueño es una forma de contarnos a nosotros cómo fueron todas esas cosas también. Es que hay que entender y hay que tener, cuando entiendes lo limitados que estamos aquí, pues es muy bueno porque te da la suficiente humildad como para no atarte a ningún concepto de los de aquí. Y un curso de milagros tiene que traducirse en palabras limitadísimas y contártelo de una forma, y la mejor forma que creyó Jesús que era, pues fue esa. Y cuando estuvo aquí Jesús en carne, lo contó como la parábola del hijo pródigo. Pero, ¿cuál será esa realidad? Pues ya lo sabremos. Sí, lo dejamos para otro. No digo, ya lo sabremos. Pero vamos, pero bien lejos, bien lejos. Vale. Muy bien, pues si no hay más preguntas, vamos a cerrar aquí porque llega ya en España la hora de cenar y lo dejamos en este preciso momento.